Buenas tardes, chicos, chicas y chiques. Hoy estamos en nuestra clase de gases, ¿ya? Quiero informarles que esta clase es la última, ya, de la parte de estequiometría. Por tanto, después, la próxima semana, van a tener una ejercitación con Anyara. Y después de eso, nos vamos a ir de lleno a química orgánica. Esta clase va a ser cortita, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a hablar solamente de la teoría, ¿ya? Les voy a mostrar ecuaciones de las leyes de los gases, pero con Anyara van a hacer la ejercitación como tal, ¿ya? Pero antes de empezar la clase, porque como les digo, yo después me dedico a leer los comentarios de YouTube, quiero saber cómo están, cómo vamos. Bueno, entonces, ahora sin más, vamos a comenzar esta clase. Primero, nosotros tenemos que entender qué es un gas. Para empezar, un gas es un estado de agregación de la materia. ¿Cómo es esto? Cuando yo veo ecuaciones químicas, siempre le veo algo entre paréntesis al lado. Está una S, puede ser, ya que eso es sólido. Cuando tengo H2O, que es agua, al lado tengo una L, entre paréntesis, que quiere decir que está líquido. Cuando tengo otro, voy a ver una A y una C, que significa acuoso, y voy a ver una G. La G va a ser en estado gaseoso. Por lo tanto, eso va a ser un estado de agregación de la materia. ¿Por qué? Porque ese elemento va a estar en estado gaseoso. Una sustancia gaseosa ya se va a definir como un fluido que no tiene forma ni volumen propio, sino que se va a adaptar a la forma del recipiente en donde se va a encontrar. ¿Ya? Quiero decirles que presentan fuerzas de atracción pequeñas, para no decir que son nulas, ¿ya? Y existen ciertos elementos como gases a 25 grados Celsius y un atm de presión. Esto quiere decir que están en condiciones normales de temperatura, ¿cierto? Y de presión. Estos son los que están en celestito, perdón, el hidrógeno, ¿cierto? Nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, todos los gases nobles, por eso se llaman gases nobles, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar los gases ideales. Este gas es un gas teórico, el cual se va a considerar como un conjunto de partículas puntuales que no van a interactuar entre sí. No hay interacción, solamente se van a desplazar de manera aleatoria. Yo le llamo los gases locos. ¿Por qué? Porque se van a estar moviendo constantemente, chocando unos con otros, con el recipiente, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un gas loco. Ven, chocó con este, rebotó y ahora está chocando con la pared, ¿cierto?, del recipiente. ¿Ya? No obstante, existen los gases reales que tienen en sí una mínima interacción, ¿cierto?, con las otras partículas de los gases. ¿Ya? Eso es importante saberlo, pero para esto nosotros vamos a estudiar los gases ideales. Vamos a ver las propiedades de los gases. La primera es que los gases pueden comprimirse, pueden reducir el volumen del mismo. ¿Cómo se comprimen? Por la presión. ¿Ya? Esto va a provocar que la densidad pueda aumentar y al disminuir el volumen va a aumentar la densidad. A bajas temperaturas, si se comprime lo suficiente, este gas puede licuarse. Y quería saber, y por favor coméntenme ustedes en el chat, si han escuchado la palabra gas licuado. Bueno, el gas licuado es el que nosotros utilizamos en la cocina, en las estufas, obviamente si tienen una estufa a gas, ¿cierto? Y obviamente se hace, ¿cierto?, con lo que nos dice aquí esto. Nosotros ya hemos visto en toda la materia de estequiometría, ¿ya?, que también existe otra pirámide, perdón, yo no soy artista, pero yo puedo obtener, ¿cierto?, esto, ¿ya? Entonces, si yo quiero obtener la densidad, tapo aquí la densidad.
Y la densidad va a ser esto, masa partido volumen, M de masa y V de volumen. ¿Ya? Si quiero obtener la masa, tapo la masa y por tanto va a ser densidad por volumen. Es lo mismo que si nosotros queremos obtener la masa aquí, esto pasa hacia el otro lado, pero como está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con ecuaciones matemáticas y con lo que ustedes han aprendido, ¿cierto? En las clases matemáticas de su colegio, del PREU, etcétera, etcétera. Otra propiedad de los gases es tener la capacidad de poder difundir ocupando el espacio disponible. Y así ellos pueden ejercer presión al entorno. ¿Por qué? Porque hay un movimiento que es aleatorio, ¿ya? Por esto mismo se debe aplicar cierta presión para poder confinarlos, es decir, para poder agruparlos, ¿cierto? Y que estén menos locos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener estos gases locos, perdón, ahí sí, ya, vamos a tener estos gases locos, ya que van a chocar con el recipiente, y estos van a ejercer presión, ¿cierto? Por todos lados, porque van a ir chocando, ¿cierto? Y eso es lo que quiere explicar, ¿cierto? Esta propiedad. Otra propiedad es que los gases se van a expandir, ¿ya? Sin un límite y de una manera uniforme. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un recipiente y esto que está aquí ya es algo, tenemos gases. Entonces nosotros vamos a abrir de poquito a poquito, ¿cierto? Todo esto y vamos a tener que se va a llenar todo esto, ¿ya? Nosotros teníamos una concentración clara de gases aquí, ya me quiero decir con clara porque acá dice que es el gas del confinamiento, ¿cierto? Salir a la atmósfera y está como morado oscuro, ¿cierto? Y después cuando ya sale disminuye esa concentración. ¿Por qué? Porque después va a ir, entre comillas, mezclándose con el ambiente. Entonces, aquí nos dice, cuando se libera un gas contaminante a la atmósfera, este pareciera que desaparece, pero lo que ocurre realmente es que el gas difunde en toda la atmósfera y va a disminuir la concentración del mismo, ya que el volumen que ocupa va a ser mucho mayor. Y esto tiene mucho sentido, porque la atmósfera, ¿cierto?, es todo lo que está en el planeta, ¿cierto?, cubriéndolo. Variables que van a modificar el comportamiento de un gas. Ya, lo primero que hay que decir que la presión se va a definir como la fuerza que ejerce una determinada sustancia sobre un área determinada. Ya, esto se lo pueden preguntar al profe Robert, ¿cierto? Que él es de física y habla de fuerzas. Yo, como les he dicho siempre, yo soy nulo en física, lo mío es biología y química. Y además, los gases ejercen presión con cualquier superficie que entren en contacto. ¿Ya? Esta presión se va a originar por el choque de las moléculas, ¿ya? En la superficie del recipiente. Además, decimos que en sí la presión del gas es en atmósfera, ATM, ¿ya? Y ojo, que si nosotros hablamos del Sistema Internacional de Medidas, es de Pascal, PA, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer las transformaciones? Digo, porque a veces se usa esto, que es milímetros de mercurio, ¿cierto? Y una atmósfera, es decir, una ATM, es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y eso también puede ser igual a 760 torres, ¿ya? Esto pasa a 0 grados Celsius. Una ATM puede ser igual a 1,013 por 10 elevado a la menos 5 pascal, ¿ya? Y 101,3 kilopascal, creo que es, ¿ya? Esto anótenlo por ahí porque les puede servir en algún ejercicio, ¿cierto?, que hagan con Andiara o que les va a salir en el futuro en la PDT. Otra variable es el volumen. Ya el volumen se va a definir como un espacio que ocupa una determinada sustancia. El volumen de un gas en sí siempre es determinado por el recipiente. ¿Por qué? Porque el gas se va a acomodar al recipiente en el que esté, ¿ya? La unidad que nosotros vamos a hacer, perdón, que vamos a utilizar para medir los volúmenes va a ser el litro. Y quiero decirles que un mol, ya un mol, y esto anótenlo por ahí, un mol de gas ocupa 22,4 litros. Entonces yo puedo decir que un mol va a ser equivalente a 22,4 litros. Y esto yo lo puedo usar, ¿cierto?, en
haciendo una conversión, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tengo un gas, ¿ya? ¿Cierto? Tengo gas, acá yo lo estoy comprimiendo, ¿cierto? Lo comprimo, pero aquí hay una diferencia, porque aquí aunque tenga dos pesos, ¿ven? Si yo pongo a calentar esto, se van a mover como locos. Por tanto, la presión va a ser menor a el volumen. ¿Por qué? Porque yo voy a aumentar la cinética de los gases. La cinética de los gases es el movimiento. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que la temperatura de un gas está determinada por la cinética de sus moléculas. ¿Ya? Entonces, es por el movimiento. ¿Ya? Cuando hay mayor movimiento de las partículas, voy a tener una mayor temperatura. La unidad que nosotros utilizamos en química para medir temperatura es Kelvin, ¿ya? Kelvin va a ser igual a 273,15 más los grados Celsius que yo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me piden 80 o no sé, no, mejor hagámoslo con 20. Yo tengo 20 grados Celsius y obviamente trabajo en Kelvin. Por lo tanto, Kelvin va a ser igual a 273,15, ¿cierto? Más 20 grados Celsius. Por lo tanto, el resultado en sí va a ser que los Kelvin van a ser igual a 293,15, ¿cierto? Kelvin. Kelvin se escribe así. ¿Ya? Ahora bien, sabiendo todo lo demás, vamos a ver las leyes de los gases. Bueno, la primera ley es la ley de Boyle, ¿ya? Esta ley, y por favor anótenlo donde puedan, es la relación entre el volumen y la presión, ¿ya? Esta ley en sí va a enunciar que a temperatura constante, es decir, T, el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce sobre él, ¿ya? Como la temperatura es constante, yo voy a tener una ecuación que es P1 por V1 es igual P2 por V2, ¿ya? La temperatura constante no se pone porque se asume, ¿cierto?, que no cambia. ¿Y qué quiere decir? Que el volumen que ocupa un gas perdón, inversamente proporcional a la presión, ¿ya? Lo que pasa es que cuando yo aumento la presión, el volumen va a disminuir. Aumento algo, disminuye lo otro. ¿Por qué? Aquí yo tengo, ¿cierto?, un recipiente con partículas de gas y este es la parte donde yo perdón, ejerzo la presión, ¿ya? Entonces, cuando lo hago, voy a disminuir el volumen que él puede ocupar al aumentarla, porque me queda sin espacio, ¿ya? Es decir, yo aprieto aquí y disminuyo, ¿ya? Yo disminuyo la presión y el volumen va a aumentar, ¿ya? Por eso es inversamente proporcional. Y ojo, la fórmula es P1 por V1 es igual P2 por V2. Otra ley es la ley de Charles, ¿ya? Esta es una relación entre el volumen y la temperatura. Al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Por lo tanto, el volumen y la presión son directamente proporcionales. Si disminuye uno, el otro también. Si aumenta uno, el otro también. ¿Ya? Y lo que se utiliza son esta ecuación, que es V1 partido por T1, V es de volumen, ojo, P es de presión y T es de temperatura. Entonces, V1 partido por T1 va a ser igual a V2 partido por T2. ¿Ya? Acá nos hace un recordatorio de cómo nosotros podemos pasar cierto Celsius a Kelvin y también de Kelvin a Celsius, pero generalmente se trabaja con Kelvin.
Cuando nosotros hablamos de condiciones normales de temperatura y de presión, ¿ya? Esto puede ser a 25 o 20 grados, por ahí ese es el rango de 20 a 25 grados Celsius de temperatura y a una atm de atmósfera, ¿ya? Pero cuando hablamos de condiciones estándar de temperatura y presión, tenemos que 0 grados Celsius y una atm. Lo único que va a cambiar va a ser la temperatura, ¿ya? Porque una es condición normal y la otra es una condición estándar. Nosotros podemos combinar, ya que se llama ecuación combinada de la ley de los gases, la de Boyle y la de Charles. Entonces, cuando combinamos, vamos a obtener la siguiente ecuación. P1 por V1 partido T1 es igual a P2 por V2 partido T2. ¿Ya? Y aquí hay una memotecnia. ¿Cuál es? Pavito, pavito. Pavito es igual a pavito. ¿Ya? Pavito, pavito. Recuerden, pavito es igual pavito. Repitan conmigo. Pavito es igual pavito. Pavito es igual pavito. ¿Ya? Eso ayuda mucho para uno aprenderse, ¿cierto? Las cosas. Entonces, cuando ustedes estén en la PDT, digan pavito es igual pavito. ¿Ya? Tenemos otra ley que es importante, que es la ley de Avogadro, ¿ya? Nos dice que los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, en las mismas condiciones de presión y temperatura, van a contener el mismo número de moléculas. Entonces aquí yo tengo que B1 partido por N1, esto es mol, ¿ya? Acuérdense que N es mol. B2 partido N2, ¿ya? Ahora bien, si hablamos de un volumen molar, vamos a decir que experimentalmente, en condiciones estándar de temperatura y presión, es decir, a 0 grados Celsius y una atm, un mol de cualquier gas ideal va a ocupar, ¿cierto?, un volumen constante de 22,4 litros. ¿Ya? Para esto es lo que vimos hace una diapo atrás, y para los gases reales, es decir, los que no son ideales, el volumen molar dista ligeramente este valor, muy pequeñito, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a ocupar aquí es que un mol son 22,4 litros, como nos dice aquí, ¿ya? Ecuación de los gases ideales. El gas ideal es aquel que respeta estrictamente estas leyes, que nos van a proporcionar una relación importante de las variables, ¿ya? Los gases reales en sí van a mostrar desviaciones de este comportamiento ideal. Por tanto, no obedecen de forma estricta a las leyes, ¿ya? Nosotros tenemos entonces que, bueno, acá hay un resumen de las leyes, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ecuación vamos a tener que es PV es igual, perdón, nRT, donde R va a ser siempre 0,0821 atm por L partido mol por K. ¿Ya? Esto está dado, ¿cierto? Aquí ustedes pueden verlo por la ecuación, ¿cierto? Porque decimos que tenemos un atm de presión siempre por 22,4 litros, porque un mol equivale a 22,4 litros, partido un mol, ¿por qué? Porque un mol, ¿cierto? Y las condiciones, ¿cierto? Estándares son 0 grados Celsius, 273 Kelvin. Y de ahí nace esta fórmula y R siempre es eso. Por lo tanto, ustedes siempre van a tener R. Así que deben aprenderse siempre este valor de R. 0,0821 atm por L partido mol por K, ya que es atmósfera por litros partido mol por Kelvin. ¿Ya? Esta fórmula tiene una memotecnia, que es pavo ratón. ¿Por qué? Porque nos habla de las consonantes. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener, perdón, iba a escribir otra cosa. Yo tengo esto, pavo, ¿cierto? Ratón. Que elimino aquí, elimino la A, la O, me queda P por B. Aquí elimino la, acá me faltó una T, perdón. Elimino la A y elimino la O. Por lo tanto, me queda N, R y T. Ya, esta es el pavo ratón.
Ahora, cuando hablamos de presiones parciales, hay una ley que establece esto, y que es la de Dalton. Esta ley establece que la presión de una mezcla gaseosa que no reacciona es igual a la suma de todas las presiones parciales. Entonces voy a tener A, B, C, etcétera, etcétera. Esta generalmente para la PDT se usa muy poco, pero es importante saberla, ¿ya? Y aquí yo les voy a dejar, ¿cierto? Para que ustedes lean esta diapositiva. Yo se las voy a subir, ¿cierto? A la plataforma Classroom y es más bien de materia, ¿ya? Y de cosas físicas. Así que cualquier cosa de acá, pregúntenle al profe Robert, porque yo soy químico y biólogo. No me cuesta mucho la física, en verdad. O sea, no es que me cueste, pero no me he dado el tiempo de aprenderla, ¿ya? Yo creo que en algún momento de mi vida voy a decir, no, necesito aprenderla porque también quiero enseñarla. Y ahí voy a hacer biología, química y física. Entonces, ustedes pueden leer esto. La próxima semana van a tener ejercitación con Anyara y después vamos a empezar directamente con química orgánica y vamos a dar por terminada la materia de química común. Que estén muy bien. Quien les habló todo el rato soy yo, Emanuel, su profesor. Todavía sigo vivo, solamente que más ocupado, ¿cierto? Cualquier cosa que necesiten, contáctenos por Instagram. Yo creo que más por WhatsApp, porque en Instagram me llegan muchos mensajes. Entonces, al responder las solicitudes, algunos se me pierden. Así que por favor, por los grupos de WhatsApp y que estén muy bien, ¿cierto? Y les deseo lo mejor de lo mejor como siempre. Chaito.